bienvenidos, buenos días al servicio de El Círculo Live. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar aquí todos juntos y sobre todo porque vamos a poder alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre con las alabanzas, vamos a compartir la palabra. Y ahí donde estás, yo quiero que tú pienses en todo lo que el Señor tiene para ti en esta mañana. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón y que la gracia, el favor y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes ahí donde están. Quiero leer unos versículos que se encuentran en el Salmo 47. Verso 1 dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. El verso 6 dice: canten alabanzas a Dios, canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Verso 7, pues Dios es el Rey de toda la tierra, alábenlo con un salmo. Verso 8, Dios reina sobre las naciones, sentado en su trono grande. Así que damos gracias al Señor porque Él está sentado en su trono y desde su trono Él nos bendice. Vamos a iniciar con el servicio en el día de hoy. Que Dios te bendiga. Los invito a que adoren juntos a nosotros en esta mañana. Examina mi corazón, con tu perdón, lávame del todo, en cada rincón de mi ser, con tu amor, arrebata mi alma hacia ti, tengo sed. Derrama hoy tu amor en
aquí, te esperaré. Derrama hoy tu amor en mi ser y así me transformarás, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro culto de hoy domingo a través del Círculo Live. Gracias por acompañarnos como lo vienes haciendo por tantos domingos ya. Hoy estamos muy felices porque estamos comenzando una nueva serie. En el día de hoy estamos iniciando un recorrido que vamos a hacer por el libro de Hechos bajo el tema de Viviendo bajo el legado de Cristo. Vamos a estar explorando muchísimos temas que aparecen a través de todo el libro de Hechos y vamos a ver áreas muy importantes como es la vida en comunidad, como es el evangelismo, la religiosidad y muchísimas otras áreas. Realmente vamos a comenzar en el día de hoy viendo cómo los cristianos vivieron esa época de cambios, esa época donde las cosas de un momento a otro cambiaron y cómo ellos pudieron adaptarse a esos cambios. Nosotros estamos viviendo cambios hoy, ¿verdad? Estamos viviendo cambios ya de hace varios meses y vamos a seguir viviendo cambios en el futuro. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, queremos ver cómo vamos a poder ir viviendo esos cambios. Y realmente queremos comenzar este conversatorio con mis hermanos aquí, Wellman y José Miguel, hablando de todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia del siglo I, ¿no? Eran momentos difíciles. Su guía, su norte, quien había estado con ellos por varios años, ya no estaba. Y realmente ellos tenían que buscársela, como decimos en buen dominicano. Sin embargo, Cristo les había dejado un legado, había dejado una encomienda, ¿verdad? Entonces queremos ver cómo podemos nosotros entender cómo ellos pudieron vivir bajo ese legado que Cristo había dejado. Y legado, como yo lo entiendo y pensaba en estos días de eso, ¿qué legado yo voy a dejar, por ejemplo, a mis hijos? ¿Cuáles son las cosas que, más que una herencia material, más que una casa, un dinero, que no lo hay, pero ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos, sobre todo en una época como la que estamos viviendo hoy? ¿Cuáles son las cosas realmente de valor que podemos dejar a nuestros hijos? Y pensando en eso, quiero que hablemos un poquito sobre ese legado que Cristo dejó a la iglesia, pero dejó específicamente al inicio a ese grupo de hombres que estuvieron con él por 3 años y medio. Mira, JJ, yo, ¿verdad? Como tú, soy padre, obviamente no a tu nivel, me faltan algunos añitos para llegar ahí, pero una de las primeras cosas que yo pensé cuando vi a mi primogénito, ¿no?, nacer, óyete, o sea, ya yo tengo que hacerme un hombrecito, porque hay alguien que va a aprender de mi ejemplo, y todo el que ha cogido alguna vez o leído algún libro de educación sabe que la gente aprende más del ejemplo tuyo que de lo que tú dices. Entonces, yo pienso que
precisamente uno de los retos, ¿no? Para los cristianos del primer siglo y nosotros ahora, viviendo, o sea, así bajo el legado de Cristo, es seguir su ejemplo. O sea, vivir como Él vivió. Pienso que eso sería de las cosas más importantes que implica vivir bajo el legado de Cristo. Sí, también en ese sentido, la diferencia entre legado y herencia es que el legado es inmaterial, es algo que puede pasar intacto de una generación a otra. La herencia obviamente se va modificando. Y Jesús no nos dejó un lugar de peregrinaje, ni o sea, incluso su tumba en lugares inciertos, sino que nos dio un mandato, una misión y una promesa, que es lo que se mantiene a día de hoy. Sí, y es interesante que tú dices eso, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, como yo decía ahorita, a la herencia, a cosas materiales, ¿Qué me van a dejar? cosas tangibles, ¿verdad? Y Jesucristo, si algo Él no dejó, fue nada tangible, como tú decías, ni siquiera la tumba, pero no dejó nada, ni siquiera... Una congregación formada. Nada, absolutamente, ¿no? Sin embargo, miremos hasta dónde ha llegado lo que bajo ese legado de Cristo Él dejó a los cristianos de ese primer siglo. Realmente creo que, como tú decías, José Miguel, es tanto más importante, ¿verdad? Claro. El ejemplo, como decía Wellman, que lo que él pudo haber dejado materialmente si hubiera sido el caso. No, y además del ejemplo también nos dejó una misión, o sea que es Mateo 28, ¿no? Vayan, ¿verdad?, por todo el mundo y sean mis discípulos. Y en Hechos 1, ¿verdad?, vuelve Lucas y repite eso, o sea, el Señor al momento de ascender le dice, ustedes me serán discípulos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. O sea, no solamente es el ejemplo, sino también una orden. O sea, y que como, bueno, hablábamos, ¿no?, ayer preparando los puntos sobre esto. O sea, legado, ¿verdad? Y viene la palabra delegado. O sea, uno se ha convertido, todo el que acepta, ¿no?, al Señor Jesús como Salvador se convierte automáticamente en un delegado de Él a ir por todo el mundo haciendo discípulos y siendo discípulos. Sí. Interesante porque, y vuelvo con el asunto de la diferencia entre herencia y legado, tú puedes rechazar una herencia. Exacto. O sea, legalmente tú dices, no, yo no la quiero. Sí. Ahora, el legado es algo que uno no puede rechazar. Acarrea una responsabilidad. ¿Verdad? Eso es verdad. Tú tienes que, el legado te lo dejaron y olvídate, es algo que se convierte en parte de lo que tú tienes que hacer. Yo me pongo en el lugar de esos discípulos. En ese momento de la gran comisión, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todo el vivo, a toda la criatura. Yo estoy ahí en ese grupo, en ese momento, apenas después de 3 años de estar con el maestro, yo personalmente no me hubiera sentido capacitado. Incluso al final uno ve que muchos de ellos todavía están en el proceso, haciendo preguntas, dudas, ellos mismos con posiciones distintas entre ellos, y puede ser un llamado abrumador. Incluso eso de que el evangelio se expandiera, vemos que muchas veces no es iniciativa propia de ellos, sino persecuciones, cuestiones políticas, y vemos cómo el evangelio entre judíos y gentiles se va como expandiendo y dando respuesta a esa misma promesa del Señor. Entonces sí, puede ser abrumador en un principio, pero como decíamos, el legado conlleva una responsabilidad. Sí. Ahora, ¿cómo entonces ellos llegan a ese punto de decir, mira, es verdad, tenemos esta gran encomienda, pero vamos a meter mano, vamos a hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos? De hecho, el Señor también le dice en un momento a ellos, miren, no hagan nada. O sea, le dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, pero le dice, no, espérense. ¿Verdad? En inglés hay una expresión que dice giddy up and wow. Tú le dices al caballo, dale, pero lo frenas. Entonces, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo manejamos eso cuando recibimos esa orden de ir a hacer algo, pero nos dicen al mismo tiempo que paremos? Esperemos. Precisamente el asunto es que yo pienso que los discípulos, o sea, no estaban preparados. No estaban preparados porque lo que el Señor le pedía realmente era una tarea fuera de la capacidad, no solamente de ellos, sino de cualquier persona. Y por lo tanto necesitaban, ¿no?, un extra, ¿no?, poder, como dice el libro de Hechos en el capítulo 1. Y yo me imagino, o sea, como decía José Miguel, los discípulos
cuando el Señor resucita, y lo vemos ahí en el capítulo 1 de Hechos, lo primero que le preguntan al Señor, entonces ya tú vas a establecer el reino de Israel. O sea, los discípulos entendían, ya ganamos, Sí. ¿verdad? Porque el Señor vino, predicó, murió y resucitó, ya ganamos. Y ellos, esa era la preocupación de ellos. El Señor le dijo, no, espérate, a ustedes no les toca saber los designios del Padre. Ahora ustedes me van a hacer discípulos, ¿verdad? Hasta los confines de la tierra. Pero el Señor le dice entonces, como bien tú dices, JJ, esperen hasta que reciban poder. Sí. Interesante que tú dices que ellos obedecieron, ¿verdad? Y realmente Sí. ellos lo que, al contrario de dispersarse o de volver a lo que ellos mejor sabían hacer la mayoría, que era irse a pescar de nuevo, Sí. ellos se quedaron reunidos, ¿verdad? Dicen en los primeros capítulos de Hechos que ellos estaban reunidos hasta 120 en un momento, ¿verdad? Sí. Y tenían entonces una encomienda mientras esperaban, y vemos como ellos, ¿qué hacen primeramente? Sustituyen, ¿verdad? Reemplazan a uno de los 12, Sí, que era el que a había Judas, fallado, a Judas, ¿verdad? Entonces eligen a Matías en sustitución de Judas. Pusieron la casa en orden. Exactamente. Pero no se quedaron ahí. Ahora nota que esa elección no es de los discípulos. Ellos, o sea, y me gusta mucho eso. Señor, tú conoces el corazón de los hombres. Oran en Hechos 1 también, que, o sea, un capítulo muy rico. Señor, tú conoces el corazón de los hombres. Nosotros obviamente, ¿verdad? Tenemos nuestro método humano, nosotros vamos a echar suerte, pero nosotros sabemos, es como diciendo que tú tienes control de todo. Entonces, de esta suerte que vamos a echar, no sé si fueron unos dados, si fue Timarín de 2 pingos que hicieron, pero echaron suerte, ¿eh? Entonces, pero el asunto es, primero, la dependencia en el Señor y también la confianza en que lo que el Señor eligiera, eso era lo mejor. Exactamente. Ahí mismo en ese pasaje me gusta cuando dice que ellos se mantenían reunidos constantes, ¿verdad? En oración, en oración. Entonces ellos estaban pendientes. Ahora, ¿a qué estaban pendientes, verdad? Y eso lo vemos en el primer capítulo de Hechos también, que él le dice, ustedes van a hacer todo esto, van a poder ejecutar todo esto que yo estoy mandando a hacer, no por sus propias fuerzas, no por lo que ustedes saben y han aprendido conmigo, sino porque ustedes van a recibir poder. Y ese poder va a venir del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces llegamos a ese punto donde el Espíritu Santo, ¿verdad? En el día de Pentecostés, en esa celebración tan famosa que precisamente muy, digo yo, estratégicamente de parte de Dios, estaba todo, ¿verdad? Israelitas de todas partes, ¿verdad? Judíos, ¿no? ¿verdad? Es un momento estratégico para que llegue en ese momento el Espíritu Santo y se esparce el mensaje. Yo no y me pregunto, ¿no? Muchas veces recibimos esa encomienda de parte del Señor. Y yo personalmente, aún para hacer algo así tan sencillo como esto, ¿verdad? Sentimos carga, sentimos preocupación. Y para mí es, en mi caso particular, falta de realmente tener esa dependencia, esa confianza, esa seguridad de que cuando el Señor me manda a hacer algo, lo voy a hacer no porque yo me lo proponga, no porque yo esté capacitado, porque yo tenga las herramientas necesarias, sino porque Él, así, al igual que los discípulos, va a dar de su poder. Y yo creo que se espera que Jesús lo mande. Esperen en Jerusalén, crea cierta dependencia, ¿no? Esperen que yo le dé poder, porque tal vez uno de ellos pudo decir, pero yo vi a Jesús haciendo eso, ya nosotros sabemos cómo hacerlo. Sino que incluso en Pedro se ve un cambio radical. Antes de Pentecostés, que era un tipo impulsivo, sumamente volado, y luego lo vemos en Hechos 2 dando el discurso de Pentecostés como una persona sumamente sosegada, ¿no? Y eso es el espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? Que hablaba Pablo en Timoteo. Sí. No, y yo pienso que como iglesia, o sea, está bien claro en Hechos y es algo que nosotros debemos entender. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos con la misión. La misión nos sobrepasa. Sí. Está encima de nosotros. Por eso entonces necesitamos con urgencia depender del Señor. De hecho, Pablo, ¿verdad? En Efesios 6 lo dice más claro. Dice, Pablo, o sea, que es quizá el epítome, ¿no? Del misionero cristiano, del siervo cristiano en el Nuevo Testamento. Dice, yo me fortalezco ¿en quién? En Jesucristo y en el poder de su fuerza. Dice después Pablo en 2 Corintios, si no más recuerdo, o sea, cuando yo soy débil,
Entonces, soy fuerte, o sea, pero no fuerte en mí, sino en el Señor. Y Nuestra yo debilidad. pienso que por lo menos quizás de las cosas que yo más saco de los primeros 2 capítulos de Hechos es el reconocimiento de los primeros cristianos de su quizás incapacidad, ¿no?, para llevar la tarea del Señor, y del reconocimiento de que ellos tenían necesidad del Espíritu, pero también de que el Señor les da. O sea, el Señor cuando te llama, como decía un pastor que yo tenía antes, también te capacita. O sea, el Señor los llenó del Espíritu y le dio capacidad que, o sea, eran gente diferente, como bien dijo José Miguel. El Pedro de Mateo 26, que niega a Jesús, es muy diferente al Pedro de Hechos capítulo 2, que dice, sin miedo, ustedes crucificaron a Jesús, pero el Señor le ha resucitado y le está ofreciendo perdón. O sea, son 2 personas que tú dices, pero ven acá, este tipo negó a Jesucristo con miedo y ahora está en la plaza pública más importante de la ciudad. Que no tenía antes. Exactamente, un liderazgo que no tenía antes. Y todo eso lo hizo porque como ellos decidieron obedecer al Señor, esperar, fueron llenos del Espíritu Santo y ahí entonces estaban capacitados para la misión. Sí. Esa para mí es una de las lecciones grandes de este libro, ¿no? Y de muchas partes de la vida, del mismo Pablo también, como tú mencionabas, y es ese punto de dependencia, ¿no? Y creo que para nosotros en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Como decíamos al principio, con tantos cambios, tanta incertidumbre, sí. No sabemos lo que va a pasar mañana. Muchos de los que compartimos tenemos situaciones inciertas en el aspecto laboral, ¿verdad? Exacto. Si no se ha perdido el empleo como tal, sí se ha visto mermado, ¿verdad?, el flujo de ingresos y de oportunidades para ser productivo. Entonces, creo que para nosotros como iglesia, el ejemplo de esta iglesia del primer siglo realmente es sumamente interesante. Y vamos a estarlo viendo, ¿no?, en las próximas 5 o 6 semanas a través de todo el recorrido que vamos a hacer a través del libro de Hechos. No sé si tienen algún otro comentario, alguna cosa que apuntar antes de... Bueno, eso que tú decías de los últimos, ¿verdad?, esta época que estamos viviendo, la palabra más que nos encontramos en todos lados es incertidumbre. Hemos cambiado todos los procesos, aunque no perdamos el trabajo, pero la forma en que trabajamos, la forma en que nos educamos, la forma en que nos congregamos ¿verdad?, como comunidad es totalmente diferente y todos esos cambios generan inestabilidad. Pero yo no creo que Dios nos llame a vivir en incertidumbre. Al contrario, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque estemos en un momento de inestabilidad, no es un lugar al que Dios nos llama a estar mucho tiempo, sino que pasemos mirando a Él y su plan. Sí. Y yo, la verdad es que uno tiene, ¿verdad?, problemas con los cambios, porque usualmente los cambios nos sacan de nuestra zona de confort. O sea, nosotros somos seres rutinarios donde nos gusta tener todo bajo control y ahí nos sentimos seguros. Y por eso a veces los cambios, uno como que tiende a verlo como algo malo porque nos sacan de la zona de confort y nos quitan del control que nosotros tenemos sobre las cosas. Pero siempre recuerdo, ¿verdad?, en Juan capítulo 12, ¿verdad?, el versículo 24, cuando Jesucristo dice que les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. O sea, el cambio, la transformación no tiene que ser malo necesariamente. De hecho, todo lo contrario, puede ser bueno. O sea, pasar por un momento quizá de crisol, como el grano cuando tú lo siembras, tiene que podrirse en la tierra y morir. Porque si no, entonces tú no tienes tu mata de guandule. Entonces, o sea, para mí eso, por ejemplo, cuando viene una temporada de cambio en mi vida, me acuerdo digo, bueno, Señor, yo sé que tú me vas a pasar por aquí y estoy seguro que por ti lo que viene será mejor. Y yo pienso que eso también, o sea, lo vemos en la iglesia primera de Hechos capítulo 1. O sea, los discípulos como, Señor, tú te vas ahí. Y yo pienso que el hecho de que el Señor se fuera hizo que la iglesia, ¿verdad?, pasara a la próxima etapa. Precisamente así fue. Bien, estamos agradecidos de poder tener este tiempo, de comenzar de esta manera el estudio que vamos a estar realizando, esta nueva serie a través del libro de Hechos. Y concluyendo, quisiera leer un par de versículos que están en Isaías, capítulo 50, versículos 10 y 11. Dice así:
entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Amén. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Y muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos, ¿verdad? Teniendo la luz del Señor, teniendo esa guía en momentos de oscuridad, queremos alumbrarnos con nuestra propia luz. Y ya sabemos que esa propia luz nuestra no alumbra lo suficiente. Y si alumbra, nos alumbra generalmente para ir por el camino que no debemos tomar. Y vamos a pensar en esto, vamos a meditar en esto, vamos a ir escudriñando las enseñanzas que tenemos en el libro de Hechos, que son riquísimas y que en muchos aspectos son paralelos a lo que nosotros vivimos aquí en nuestra comunidad de fe, el Círculo, ¿verdad? Es una iglesia que realmente está basada y practica los principios de la iglesia del primer siglo, de la iglesia del capítulo de Hechos. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos de esta manera como lo venimos haciendo, y también vamos a pedirle que nos permita pronto poder vernos la cara los unos a los otros. Así que vamos a terminar en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole que nos guíe. Oramos. Señor Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por tu legado. Gracias, Señor, por lo que tú nos dejaste, que fue mucho más que dinero, que riquezas, y fue primero una comisión, Señor, un encargo de que fuéramos por todo el mundo, Señor, de que compartiéramos tu palabra. Y también, Señor, no lo hiciste de manera indiferente, Señor, sino que nos diste el poder que llega a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y te damos gracias porque bajo ese poder y bajo ese encargo, Señor, podemos vivir nuestras vidas y hacer lo que tú has determinado como voluntad para cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos de dificultad, en estos caminos tenebrosos en que muchos estamos caminando, Señor, tu luz, la luz de tu Espíritu brilla en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque cada persona, Señor, puede acudir a ti, puede confiar en ti, puede tener y recibir tu Santo Espíritu y puede tener la luz que ilumine su vida, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que canten con nosotros esta canción. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor.
amor. Profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Si no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Levanta una alabanza a tu Señor en esta hermosa mañana. Cántale a nuestro profundo amor. Él es fiel. Profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Amén. Solamente queremos estar contigo, Señor. Gracias. Gracias. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos tenido con la palabra y un hermoso tiempo también de adoración y de alabanzas al Señor. Ahora llegamos al tiempo de los anuncios, así que vamos de inmediato con nuestros discipulados que reinician esta semana. Vamos a tener, como siempre, cada martes, el discipulado de jóvenes. Y así que ya saben, todos los jóvenes, los martes es el discipulado 8 de la noche. Los miércoles tenemos el discipulado mixto, también a las 8 de la noche. Los jueves tenemos 2 discipulados, novios y matrimonios de 0 a 4 años. También a las 8 de la noche. Y los viernes tenemos los matrimonios de más de 4 años a las 8 de la noche, y cada uno de estos discipulados se realizan a través de Zoom. Así que si te quieres integrar a uno de estos discipulados, solamente tienes que escribirnos a el círculo, a info@elcirculo.com.do, info@elcirculo.com.do, y ahí te vamos a estar dando todas las instrucciones para que puedas participar de los discipulados. Y los sábados, el más esperado, el Círculo Juvenil. ¡Woo! Exactamente, a las 6:30 de la tarde se reúnen los jóvenes, también los más jovencitos y alguno que se cuela por ahí también
de más edad en el Círculo Juvenil. 6:30 también por Zoom. Si te quieres integrar, escríbenos info@elcirculo.com.do y el próximo domingo pues aquí estaremos live, si Dios lo permite, a las 10:30 de la mañana a través de YouTube. Bueno, recordarte también que tenemos la Biblia completa. Ha sido una bendición tener la Biblia completa durante todo este año. Ya estamos en los profetas menores, así que te invitamos a que te puedas unir, si no lo has hecho ya, que puedas unirte a la Biblia completa y puedes buscarla en Spotify, puedes también buscarla en nuestra página, en elcirculo.com.do y ahí en las diferentes plataformas de podcast, también en Google Podcast, y puedes integrarte a lo que es la Biblia completa. También recordarte que este servicio va a estar disponible a partir de esta tarde aquí en YouTube, parte de nuestro servicio para que lo puedas volver a ver, puedas hablar con amigos y también recordarte nuestras redes sociales donde puedes estar informado de todo lo que sucede durante la semana, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Así que ahí nos vemos y podemos compartir también cómo va nuestra semana. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo, le pedimos que nos guarde durante esta semana que viene, que podamos tener una buena semana, que el Señor te bendiga ahí donde estás. Y tenemos una sorpresa para todos ustedes que están en casita, ya casi terminando nuestro servicio hoy. Y es que un grupo de hermanos, de miembros de nuestra comunidad, pasó por aquí hoy a saludarlos a ustedes y a enviar, bueno, de todo, para que el Señor les bendiga y les guarde. Y para ver otras caras también, que tenemos mucho que tal vez no vemos en persona. Así que les queremos mucho, que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao.